Ahora revisemos el tema de la biela. La biela es el elemento que une el pistón y el cigüeñal. Y los materiales en que la biela se construye son diversos. Tenemos hierro fundido, hierro forjado, acero fundido y acero forjado. El aluminio aquí en este punto pues es débil para el trabajo, pero habrá algunos otros motores porque deben ser livianos que lo manejarán. Sin embargo, tener una biela donde va a recibir el impacto a través de la cabeza del pistón y empujar el cigüeñal con una estructura de aluminio pues es poco viable. Por eso el elemento debe ser fuerte, en este caso hierro y acero son elementos clave. Hay diferentes formas en que las bielas son construidas, eso va a depender también del fabricante, pero la forma que prevalece sería esta estructura donde tenemos la parte del pie, el cuerpo o el vástago y tenemos la cabeza. Esas serían las tres partes que componen la biela. En el pie, como lo vimos acá, vemos que el pie está atado al pistón y la cabeza va a estar atada al cigüeñal. También podemos subdividir los elementos. Si tenemos pie, cuerpo, vástago y cabeza de una biela, tenemos que en la parte central del pie le llamamos bocina y es allí donde vamos a colocar el pasador. En algunas partes le llamamos pasador y en otras zonas del mundo le pueden llamar bulón. La bocina tiene la misma función que los cojinetes y la biela tiene una galería de lubricación que ustedes no ven acá porque obviamente es una imagen, pero ellos tienen orificios que van desde el pie hasta la cabeza, donde el aceite pasa, porque el elemento al ser metálico se calienta y para poder enfriarlo el aceite ayuda. Aquí el refrigerante nunca pasa, pero el aceite sí. Entonces eso ayuda a poder minimizar la temperatura de esta pieza metálica. Entonces vemos ahí que en ese centro va a estar lo que llamamos la galería. La parte inferior vemos que tiene aquí un separador, porque aquí tiene unos tornillos donde conecto esta parte que es una estructura única con esta otra que está aquí arriba, y para unirlo lo hacemos con los tornillos que pasan de la parte inferior a la superior. Entonces la parte inferior se llama sombrerete. Esto va a permitir que esta parte de arriba junto con lo de abajo se adapten a lo que habíamos visto del cigüeñal y en ese punto se ancla para que se pueda sostener y hacer el movimiento giratorio. En la parte central de la cabeza va a ir el eje del cigüeñal y es ahí donde le explicaba que el sombrerete atrapa completamente el eje del cigüeñal para que se quede como una estructura flotante que se pueda libremente en su espacio, pero no libremente en el eje del cigüeñal. Entonces eso va con una cierta presión. Y dentro de la cabeza van a haber cojinetes, tanto los cojinetes de abajo como cojinetes en la parte superior. También está el proceso de instalación de las bielas. Esta tiene una marca que indica cómo está alineado el sombrerete. Recordemos que la parte superior de la biela, que está acá, hasta aquí, donde vemos la rayita, hasta acá, es una parte completa. Y la parte de abajo se separa para poder engancharse al eje del cigüeñal junto con la parte superior. Lo que indicamos en el proceso de instalación de la biela es que yo esto no lo puedo voltear y colocar de la misma forma. Ella va en una forma única. Eso es nada más mirar cómo está ella colocada y colocarla de la misma forma, o sea que no la puedo invertir. Si lo llego a invertir, lo que estoy es forzando a que la parte superior con la parte inferior se adapte o se acople, lo que va a ocasionar problemas. Ya habíamos visto esta parte donde las bielas se doblan y se dañan con el fenómeno conocido como pistoneo. Si esto se llega a doblar porque tú hayas comprado una biela que no era del fabricante, porque hayas adquirido una biela de mala calidad o un tipo de biela que no era el vehículo, llega a pasar. Eso es parte de la falla. Las otras cosas que hacen que el pistoneo ocurra ya lo habíamos visto, que pueden ser que la explosión esté ocurriendo antes de tiempo, que la combinación en la cámara de combustión no es la adecuada o que el motor no esté a tiempo. Entonces muchas cosas pueden ocasionar que la biela se doble, y si se dobla, pues ya lo vimos anteriormente también, puede ocasionar que las paredes del pistón se rayen o se rompan, pero que el motor funcione de forma inadecuada es el menos de los problemas. Que dañe la pared del cilindro, que la raye completamente, y la otra es que se rompa y no se doble, eso ya es un problema mayor que lo que hace es golpear al bolsillo del usuario. Por eso debemos tener las bielas que sean de calidad, por lo menos que se doblen y que no que se rompan. Entonces bueno, es un tema allí, el pistoneo hay que evitarlo, pero una de las cosas para que la estructura funcione es que las bielas deben ser de calidad. Existen diferentes tipos de bielas, tenemos la del tipo I, tipo H, tipo cruz y las variables. Entonces cada una de estas van a representar cada uno de los enfoques para el tipo de vehículo. Las del tipo I son las más comunes, las que vamos a conseguir nosotros en los talleres que estemos trabajando. Las tipo H son motores modificados, son más pesadas. Las tipo cruz las conseguimos en plantas eléctricas, y las variables pues varían la relación de compresión y son para motores más tuning. Aquí vamos a ver cómo colocar el pasador, tanto por el orificio que tiene el pistón y la bocina que tiene la biela. Ese pasador va a unir esas dos piezas. Entonces tenemos el pistón que vemos aquí arriba, la biela que está aquí abajo donde debería estar la bocina, y por aquí colocamos el pasador. Y este sería el 100% de los casos que vamos a conseguir nosotros de cómo unir el
el pistón con la biela a través de un pasador. Pero existen diferentes tipos de anclaje donde el pasador va a ser colocado. Tenemos el fijo y anclado, que está fijo completamente en la parte central. Tenemos el semiflotante, que pues tiene un tipo de movimiento, y tenemos el flotante completo, que tiene dos retenes en las partes laterales. Me regreso a esta imagen finalmente porque las bielas también deben ser las que el fabricante indica. No podemos comprar una biela para nuestro vehículo que pueda ser del tipo I y luego le colocamos una que sea del tipo variable. Todo en el vehículo, específicamente en el motor, está calculado para un tipo de elemento. No podemos intercambiar una biela por la otra. Tienes que comprar la que tiene indicada el fabricante en su manual, o también llevar la pieza para que sea la misma cuando te vayan a dar el repuesto. El mismo material, como indicábamos acá, de hierro es hierro o acero a acero. No podemos intercambiar. Si bien el pistoneo ocurre por diferentes formas, la idea de proteger un poco más el motor es comprar las que sean de calidad. Esta que está aquí, si bien por el pistoneo se dobló, el material en que estaba hecha la biela permitió que no se rompiera completamente. Eso es algo. Peor hubiese sido que se rompiera. Cuando se rompe la biela y el cigüeñal está subiendo y bajando, esa biela rota en algún punto va a empezar a pegar entre las paredes del cilindro, ocasionando una perforación en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos lo que va a hacer es que la biela salga fuera del bloque, porque lo que estamos viendo acá es un momento estático, pero el motor internamente tiene una cantidad de revoluciones por minuto, muchísimas. A esa velocidad, con esa fuerza, la pieza que esté flotante va a salir disparada a través del bloque del motor, y de hecho se han conseguido casos que se pueden revisar en internet. Entonces compra la que tú necesites para el tipo de vehículo, y también el tipo de pasador es importante que sea colocado de la manera correcta para el tipo de biela y el tipo de pistón.